estos hermanos van a contraer santo matrimonio. Pero podrían casarse a lo mejor con una autoridad civil, como muchas personas, por ejemplo, lo hacen. Yo me casé solo por lo civil. O también podríamos preguntarnos, ¿y por qué no se casa con Petronilo o con Pánfilo? ¿Por qué tiene que ser con un sacerdote? Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este canal, a este nuevo video de esta enseñanza que está fabulosa. ¿Por qué es válido solamente en la Iglesia Católica el sacramento del matrimonio? Y podemos descubrir por qué los pastores de las iglesias protestantes no tienen ningún fundamento bíblico. ¿Por qué podríamos decir que son pastores falsos y solamente tienen el poder o están certificados por el mismo Jesucristo, los sacerdotes de la Iglesia Católica? Así como lo dice San Pablo, y lo vamos a ver en 2 de Corintios, como si Dios mismo rogara por medio de ellos. Quédate, porque este video está maravilloso. Busca la Biblia, toma apunte y recuerda compartir, porque compartir es evangelizar. San Mateo 9:36. Oigan, ¿qué llevó a Jesucristo a dejar ministros en la iglesia? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Observan? La Biblia dice que Jesús vio al pueblo y sintió compasión del pueblo, porque andaba la gente como ovejas que no tenían pastor. Aquí está la necesidad de un pastor dentro de la iglesia o de los pastores que Cristo deja dentro de la iglesia. Y como ve la necesidad del pueblo, la necesidad que Jesús vio no era de comida, la necesidad que Jesús vio no era de dinero, la necesidad que Jesús vio era un pueblo que andaba como oveja sin pastor. Mateo 10:1 pone el remedio, óiganlo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Lo captan? Como el pueblo andaba como ovejas sin pastor, llamó a 12 discípulos. Y aquí pongan la lupa. Hoy traje la lupa grande. Pongan la lupa. Llamó a 12 discípulos. ¿Y qué pasó? Les dio autoridad. ¿Lo vieron? ¿Qué le dio a los discípulos? Les dio autoridad. ¿A quién le dio autoridad? ¿A Petronilo? ¿A Pánfilo? ¿A cualquier persona? ¿O a 12 discípulos que él eligió, llamó, escogió y envió? Aquí no dijo cualquiera, el que quiera, el que le venga en gana o el que tenga más alabia, el que pueda hablar más, vaya y usted se nombra a usted mismo pastor y yo lo envío con la autoridad. No, aquí dice que los que Jesús llamó, que fueron 12, los discípulos eran muchos, los hombres que estaban allí eran muchos, pero él eligió 12 y lo más importante que hay que resaltar es que les dio, ¿qué les dio? Autoridad. Por eso ustedes no se van a casar con Petronilo o con Pánfilo, sino con un pastor que Cristo haya dejado en su iglesia, que tenga autoridad. Porque cuando Cristo vio a un pueblo que andaba como oveja sin pastor, entonces le deja los pastores que tengan autoridad. Y ahí es entonces cuando ustedes escuchan a las sectas.
Los protestantes dicen, aleluya, gloria al Señor. Pues esa es nuestra iglesia. Porque en la iglesia de nosotros donde hay pastores. Y la gente dice, oh sí, que es verdad. Eso es cierto. Ya va, no hemos terminado. Va, porque ahí dice que eran de sus discípulos 12 y le dio autoridad. Y dice para qué. Pero ojo, hay algo que no tienen los protestantes y que la Biblia lo dice. Esos pastores no son los pastores protestantes, como lo sabemos. A ver, atención, siga y yo les muestro. Autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles. Aquí viene, atención, con lupita, ahora con lupita. Los nombres de los 12 apóstoles. La lupa, a ver. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón. Ya va. Otra vez. Primero. Otra vez. Primero. Otra vez. Primero. Observen algo. Los pastores de la iglesia de Cristo tienen un pastor que va a estar de primero. Son 12. Pero dentro de los 12 hay uno que es el primero, se llama la primacía. El primero dentro de los pastores. Adivinen quién es. Escúchenlo. Primero Simón, llamado Pedro. No es cualquier pastor. En la iglesia donde Cristo dejó los pastores, ¿cómo sabemos que es la iglesia católica y que no son los protestantes? Porque en los protestantes cualquier tonto agarra la Biblia, la mete debajo del brazo y dice, yo soy pastor, aleluya, gloria al Señor. Anoche tuve una revelación y el Señor me dijo, Pánfilo, funda una nueva iglesia. Petronilo le patina, el coco le patina, el coco le patina, el coco. Así no es. Jesucristo cuando nombró los pastores en la iglesia, y está escrito, puso en primer lugar a Pedro. Y luego los demás. Primero, Pedro. Eso se ha mantenido a lo largo de la historia. Yo tuve la oportunidad de ir a Roma estos días y fui a la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, donde estaban los papas, desde el primer papa hasta el último papa. La foto estaba el nombre, la fecha de cuándo, hasta cuándo fue papa dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay uno encargado de todos. Primero, Pedro. Entonces no son las sectas protestantes que no están dentro de esa iglesia donde Cristo dejó los pastores que sí tienen autoridad. Y ahí es entonces cuando Jesús dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cuándo lo une Dios? Cuando cualquier persona agarra a una pareja y le dice, yo lo declaro marido y mujer. No, cuando un pastor de Cristo, donde está Pedro en primer lugar, con la autoridad que le dio Cristo, santifica su hogar, bendice esa familia. Entonces, ahí sí es un hogar del que dice Cristo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pues bien, cuando esa persona tiene autoridad, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, cuando esa persona tiene autoridad, entonces dice la Biblia que es un representante de Dios
un embajador de Dios, y es como si Dios mismo hablara, actuara por medio de él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Óiganlo. Así que somos embajadores. Como tenemos la autoridad, le dio autoridad, entonces somos embajadores. En nombre de Cristo. Representantes de Cristo, que llamó a los que Él quiso y le dio autoridad y puso a Pedro de primero. Entonces, ¿qué somos? Embajadores. ¿Por qué ustedes te vienen a casar en la iglesia católica y no en una iglesia protestante? Porque en la única iglesia donde están los embajadores que tienen autoridad por Cristo es la iglesia católica. Somos los embajadores de Cristo. Y por nuestro medio, escuche. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Como si Dios rogara, actuara, hablara por medio de nosotros. Y en el capítulo 6, versículo 1, dice, 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice San Pablo, colaboradores de Dios, colaboradores suyos. Bien, queridos amigos y hermanos, nos damos cuenta que los hermanos protestantes no tienen sacerdotes y que los pastores que se hacen llamar pastores no son pastores escogidos por Jesucristo. O sea, que son pastores que no sabemos de quién, allá verán, pero le van a entregar cuenta a Dios porque no pertenecen al rebaño de Jesucristo, a la iglesia que Cristo fundó. Y es muy importante a la hora de bendecir el hogar, es muy importante a la hora de presentarnos a Jesucristo, de ir a la iglesia, de estar en esa única iglesia que Cristo fundó y descubrir que solamente lo tiene la iglesia católica. Por eso cuando vengan a nuestra puerta a tocar y a decir, querido hermano, le traigo la verdad, la palabra de Dios, la iglesia de Jesucristo, dile, no, solamente hay una sola iglesia que es la que Cristo fundó, la iglesia católica, la que tienen los verdaderos pastores, los verdaderos sacerdotes instituidos desde los 12 apóstoles, y que Pablo viene a decir que es como si Dios mismo hablara por boca de ellos. No te dejes engañar, recuerda siempre defender la verdad, defender la iglesia católica. Que Dios te bendiga.